nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos de regreso en el programa de hoy y en este bloque vamos a hablar de una niña de 18 meses de edad que estuvo más de 2 días en un pozo a 6 metros de profundidad. También de los esposos del Titanic y de un montañista que increíblemente se salvó de morir en los Andes. Veamos. Un libro llamado La araña blanca, escrito por el alpinista alemán Heinrich Harrer, despertó su pasión por las montañas cuando tenía 14 años. Desde entonces, Joe Simpson no tuvo más sueños que los de escalar los montes más altos del mundo. Y fue eso lo que lo trajo a nuestro país en 1985 para, junto a Simon Yates, tratar de conquistar Ciula Grande, una montaña de la cordillera de Warwash, entre los límites de Lima y Huánuco, con 6.260 metros de altura. Simpson, de 25 años, y Yates, de 21, fueron los primeros en alcanzar la cumbre del Ciula Grande por la ruta vertical de la cara oeste, una odisea en la que muchos habían fracasado. Una buena escalada, ¿eh? Sí. Sin embargo, el descenso no fue igual de exitoso y resultó ser mucho más difícil de lo que pensaban. A la hora y media de haber iniciado el descenso, perdieron el rumbo. La nieve los cegaba y pudieron avanzar muy poco. Al cuarto día de travesía, Simpson resbaló y se partió la tibia cerca a la rodilla. Simon Yates comenzó a bajarlo atando las 2 cuerdas que los unían, sosteniéndolo con fuerza, mientras Joe rozaba su pierna con cada bajada y perdía mucha sangre, hasta que se toparon con un gravísimo problema. Debido a la poca visibilidad, habían descendido por una zona lejana a la base que tenía un abismo profundo. La cuerda, que en la dirección correcta era suficiente, no lo era en esta profundidad y Yates comenzó a sentir que su compañero lo arrastraba al vacío, por lo que hora y media después tuvo que tomar una decisión difícil. Casi entumecido por la baja temperatura y sin saber a ciencia cierta qué le ocurría a Simpson varios metros más abajo, Yates sacó su navaja y cortó la cuerda. Simpson cayó por el acantilado y Yates, que esperó hasta la mañana siguiente para continuar su descenso, dio por muerto a su compañero al ver la profunda grieta de más de 30 metros. Sin embargo, Joe tuvo suerte. Un puente de nieve a mitad de la hendidura amortiguó su caída y, como pudo, exhausto y con la pierna rota, logró trepar con mucha dificultad por una pared de hielo hasta salir por una abertura de la grieta para emprender su regreso al campamento. Durante 3 días y medio, con hambre y muy deshidratado, siguió su camino. Tuvo que arrastrarse, rodar o deslizarse por las pendientes y por un tiempo pudo seguir las huellas dejadas por Simon. Luego de seguir el rumbo casi por instinto, sus compañeros del campamento escucharon sus gritos y fueron a buscarlo. Joe Simpson fue operado 6 veces de la pierna. Debido a las lesiones que sufrió, los médicos le dijeron que nunca más volvería a escalar. Pero luego de su rehabilitación siguió conquistando las alturas y escribió el primero de sus libros, Tocando el Vacío, en donde relató su increíble aventura. Pertenecían a la más rancia aristocracia española y llevaban ya 17 meses de viaje, de luna de miel, cuando a escondidas de sus padres decidieron emprender el que sería el último viaje juntos, a bordo del hoy legendario Titanic. Si la historia de Ross y Jack en la oscarizada cinta de James Cameron nos conmovió a todos, la de los esposos Peñasco nos hizo ver que semejante sentimiento no solo existe en la ficción. Víctor Peñasco y Castellana, un rico heredero de 24 años, y su esposa María Josefa Pérez de Soto, conocida como Pepita, viajaban por toda Europa de luna de miel, pero no se habían subido a un barco, pues la madre de la joven noble le había advertido, luego de una premonición, que viajaran en lo que quisieran, menos en un barco. Al llegar a París se encontraron con la novedad publicitaria del viaje inaugural del Titanic, en el que iban a navegar las más adineradas familias europeas. La curiosidad los impulsó a comprar los boletos en primera clase. Para engañar a sus familias, compraron varias postales de París y encargaron a uno de sus criados que las enviaran diariamente a Madrid.
La feliz pareja abordó el barco más grande del mundo junto a su doncella Fermina en el puerto francés de Cherburgo, segunda parada del transatlántico británico que se dirigía a Nueva York. Por desgracia, la aventura solo duró 5 días. El 15 de abril de 1912, el Titanic chocó contra un iceberg y comenzó a inundarse, iniciándose la huida desesperada de los que iban en la embarcación. Como se ha relatado en muchos documentales e historias, se dio prioridad a los de primera y segunda clase, y en algunos casos a mujeres y niños. Los Peñasco y su mujer se dispusieron a embarcarse en uno de los botes salvavidas. Sin embargo, según contó la propia María Josefa, su esposo cedió su lugar a una mujer de tercera clase con un bebé en brazos. Víctor Peñasco se despidió de su flamante esposa diciendo: Pepita, que seas muy feliz. Estaré bien, Linda. No te preocupes. ¡Papi, sube al bote! Es un adiós por un momento. Ese fue el fin de su historia de amor. Su cuerpo nunca fue encontrado. Se dice, aunque es una historia un tanto confusa, que la madre de Víctor Peñasco compró un cadáver de entre los no reconocidos para hacerlo pasar por su hijo y permitir que su nuera, Pepita, sea declarada oficialmente viuda, para que reciba la herencia y pueda rehacer su vida en el futuro, pues de lo contrario hubiera tenido que esperar 20 años para volver a contraer matrimonio según las leyes. ¡Hay alguien aquí con vida! Ese día solo se salvaron 710 personas de las 2.223 a bordo. Los botes llenos permitían salvar a 1.178 personas, pero en las primeras lanchas buscaron que los pasajeros de primera fueran cómodos, lo que provocó un mayor número de fallecidos. Dicen que a los niños no se les puede dejar solos ni un segundo, y seguramente fue lo que pensó después la desesperada madre de Jessica McClure, la niña de 18 meses que vivió una odisea que conmocionó a los Estados Unidos y que elevó a la cumbre a una cadena de noticias. La tarde del 14 de octubre de 1987, Jessica se encontraba jugando en el patio trasero de su casa, situada cerca a un antiguo campo petrolífero en Midland, Texas. Su madre, Reba McClure, se mantenía vigilante hasta que sonó el teléfono. A su regreso, la niña ya no estaba y empezó a llamarla con desesperación hasta encontrarla. ¡Jessica! 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 Jessica había caído en un pozo de tan solo 25 centímetros de diámetro y poco más de 6 metros de profundidad. Nada podía hacer su madre para rescatarla. El drama de los McClure movilizó a un gran grupo de rescatistas y la dificultad del rescate atrajo a una entonces pequeña cadena noticiosa de cable llamada CNN, que inició una cobertura minuto a minuto del suceso. Durante 58 horas, Jessica permaneció asustada, malherida y hambrienta, esperando ser liberada, mientras millones de personas seguían el suceso. Momentos emocionantes como el ver a Reba McClure cantándole a su pequeña la canción de Winnie the Pooh para lograr calmarla, hizo derramar lágrimas a los espectadores. Mientras tanto se realizaba la perforación de un pozo paralelo y un túnel horizontal de 1,5 metros en un terreno rocoso que dificultó la tarea, pero que finalmente permitió llegar hasta donde se encontraba la pequeña. Finalmente todo acabó el 16 de octubre cuando el paramédico Robert O'Donnell salió con la niña en brazos. Este emotivo momento fue captado por el fotógrafo Scott Shaw, quien luego obtuvo el premio Pulitzer por esta fotografía. Baby Jessica, como fue llamada por todos, tenía un fuerte golpe en la frente y el pie derecho tan lastimado que tuvo que extirpársele parte de él por temor a una gangrena y tuvo que soportar otras 15 operaciones a lo largo de los años. Gracias a los medios se inició una campaña para recibir donaciones que se utilizaron para su curación. La recaudación fue tan exitosa que se tuvo que establecer un fondo fiduciario por el cual se guardó el dinero que sobró de lo recolectado para ser entregado a Jessica cuando ésta cumpliera 25 años. En marzo del 2011 recibió $800,000. Pero quizá el más beneficiado con este dramático caso fue la CNN, que hasta entonces era considerado un canal modesto.
La emisión ininterrumpida del caso le ganó un sitial importante como cadena de noticias que instituyó sus famosas coberturas minuto a minuto y le ganó el prestigio mundial. Hoy Jessica sigue viviendo en Texas, muy cerca de la casa en donde se accidentó. Está casada, tiene 2 hijos y prácticamente no recuerda nada de lo que le ocurrió. Increíble el caso de Baby Jessica, como se conoció esta historia en 1987. Yo la recuerdo perfectamente. Vamos a la publicidad y regresamos con el caso de la película Viven, con los mineros de Chile, con los peruanos del Costa Concordia y con mucho más aquí en 10. Ya regresamos.